terrorist strike on Venezuela. Who would say that? Supposing there were, would I say that to you honestly? Yes, we have plans. We have very secret plans. Who would say that? You know, what kind of a question is it? Look, we'll see what happens with Venezuela. Venezuela sent us thousands and thousands, hundreds of thousands of people from prisons, from mental institutions, drug addicts, and so did other countries. That's the bad. I mean, other countries did it too, because we were run by very stupid people, very, very stupid people. Biden was the worst president in the history of our country by far. We had open borders, and many countries, the Congo, many countries, they sent their prisoners. They sent prisoners. They sent drug dealers. They sent drug addicts. They sent anybody that they didn't want. They sent them through our country. And Venezuela was one of the worst abusers. So. Para analizar estas declaraciones y también la política creciente de amenaza imperialista en América Latina, tenemos a Eduardo García, que es un compañero al que ustedes están acostumbrados a ver en distintos lugares, en El Tablero, en Despierta, también en La Base con su sección. ¿Qué tal, Edu? Bienvenido al Tablero. ¿Cómo estáis? Buenos días. Quería preguntarte, ¿qué análisis haces de las declaraciones de Trump que acabamos de ver? No hay mucho que sacar, ¿no? Es decir, no le quiero dar la razón, ¿no? al presidente de Estados Unidos, pero es cierto que tenga o no tenga los planes, evidentemente eso no lo va a confesar con un periodista, ¿no? O con una periodista. Y de hecho, aunque lo confesase, tampoco tendría una gran credibilidad, porque Donald Trump ha dicho muchas veces cosas que días después, apenas días después, o incluso horas después en algunos casos, pues han terminado por ser contradichas por sí mismo, ¿no? O por los hechos. Por lo tanto, es más interesante ver lo que efectivamente podemos constatar. Y hay, digamos, dos vertientes, ¿no? Para prever si efectivamente Estados Unidos va a realizar algún ataque contra suelo venezolano. Por supuesto, valga decir, evidentemente, que Estados Unidos ya está realizando ataques en las costas del Caribe y en el Pacífico y en la costa del Pacífico, es decir, tanto más allá de las aguas venezolanas como de las aguas colombianas, contra embarcaciones, en muchos casos, por supuesto, contra pesqueros o, en fin, ciudadanos inocentes, o en cualquier caso contra ciudadanos contra los que no se presentan pruebas concluyentes, ¿no? E incluso aunque se presentasen pruebas concluyentes, estamos hablando de ataques que constituyen por sí mismos una escalada militar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en claro? Bueno, pues las dos vertientes, como digo. Una es la vertiente de las preparaciones militares y otra es la vertiente de el consenso o no consenso o las discusiones políticas dentro de Estados Unidos en relación a qué es lo que tienen que hacer con Venezuela o con Colombia, ¿no? Y no necesariamente esas dos vertientes tienen por qué ir en simultáneo o tienen por qué recorrer el mismo carril. De hecho, estamos viendo como en muchos casos transitan, ¿no?, vías paralelas e incluso contradictorias. En el plano militar está bastante claro. Estamos viendo a Estados Unidos tomar posiciones y reabrir incluso bases militares o preparar bases militares en las Islas Vírgenes, en Trinidad y Tobago, en Puerto Rico. Hemos visto las negociaciones para el establecimiento de un radar temporal en la isla de Granada, muy, muy cerquita de las costas, de suelo nacional venezolano. Hemos visto también el desplazamiento del portaaviones Gerald Ford, claramente un navío que si efectivamente termina por llegar al Caribe, como tiene toda la pinta, porque está en ruta y de hecho ayer por la noche lo teníamos en principio atravesando o en vías de atravesar el estrecho de Gibraltar. Cuando llegue al Caribe, evidentemente va a suponer por sí mismo una escalada, porque es un portaaviones que se ha utilizado en campañas similares y que es fundamental para cualquier actividad que Estados Unidos quiera realizar que implique bombardeos estratégicos, ¿no? Estamos viendo también cómo las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago han llamado a sus oficiales a que, bueno, pues estén listos, ¿no?, para un eventual ataque, pero al mismo tiempo también vemos discusiones internas. Escuchábamos a Tulsi Gabbard decir que había terminado la época en la que Estados Unidos apostaba por los cambios de régimen. Ahí tienes una línea que claramente iría en contra de que Trump ataque Venezuela, porque aquí a nadie se le escapa que si Estados Unidos ataca a Venezuela no es en ningún caso por la cuestión del narcotráfico, sino para fomentar o algún tipo de cambio de régimen, ¿no? Y de hecho hay dentro del propio gobierno de Estados Unidos dos grandes almas con respecto a Venezuela. Está el alma asociada con el
lobby petrolero que apuesta no por un cambio de régimen, sino por negociar a través de la presión militar, pero negociar al fin y al cabo con el gobierno de Venezuela para lograr concesiones petrolíferas. Hemos visto hace no mucho cómo se restablecían las concesiones de Estados Unidos a Chevron, por ejemplo. Y tienes, por otro lado, el alma más ideologizada o estrictamente política, que es la que representa, entre otros, el sector del secretario de Estado Marco Rubio, que por supuesto tiene intereses económicos y tiene una perspectiva también imperial económica, pero que prioriza, al menos en el caso concreto de Venezuela, la variable ideológica. Él viene de, como sabemos, Marco Rubio, de un sector de la derecha anticomunista en América Latina, hijo de exiliados cubanos después de la revolución socialista. Y bueno, él puede priorizar efectivamente ese cambio de régimen, pero no hay un consenso. De hecho, es muy interesante leer a The American Conservative, uno de los más importantes think tanks del entorno del Partido Republicano de Estados Unidos, sacar varias notas, una de ellas titulada literalmente "Don't do it, Mr. President", no lo hagas, señor presidente, en referencia a un ataque contra suelo venezolano, ¿no? Entonces, tenemos esas dos vertientes, la vertiente militar, que claramente, pero ya desde hace semanas, nos ratifica que Estados Unidos se está preparando para un ataque en Venezuela. Eso es así, es decir, Estados Unidos está sentando las bases militares, bases en algunos casos en sentido literal, y las herramientas que necesita para ejecutar un ataque contra suelo venezolano, pero eso no significa necesariamente que lo vaya a hacer, bien porque puede estar haciendo estos movimientos como una forma de persuadir o de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, bien porque no lo ha decidido todavía. Personalmente, yo me inclino más por esta segunda pata, es decir, creo que Estados Unidos se está preparando y que si termina decidiendo atacar, pues ya tiene todo previsto, pero que todavía existe la posibilidad de que o bien no ataquen, o bien, para no perder credibilidad en materia de política exterior y en materia de política de guerra, puedan realizar algún tipo de ataque, y si no funciona, es decir, una especie de first strike, y si después de ese first strike no logran el cambio de régimen, no logran activar un golpe de Estado interno en Venezuela, abandonen, digan que ha sido un ataque quirúrgico contra el narcotráfico, salven un poco los muebles, pero en el fondo sería una derrota, efectivamente, del gobierno de Estados Unidos, y sobre todo sería una victoria dentro de Estados Unidos de aquellos que apuestan por el cese de los cambios de régimen en esa disputa entre los distintos imperialismos trumpistas que lleva existiendo dentro del gobierno de Trump desde que asumió a inicios de este año.